¡Ey! ¿Qué onda, gente? Aquí Fanfos, de vuelta con un nuevo capítulo de este fanfic. Antes de comenzar, un saludo para el cancionario. Este fanfic no me pertenece, todos los créditos a Dextron11, quien es el autor intelectual, link a su página de fanfiction en la descripción. Capítulo 33. Cuando Mase salió de la habitación del hospital de su Padawan, su mente estaba tan turbulenta que apenas era consciente de su entorno. A pesar de la tranquila reserva que mostraba en su exterior, por dentro era una masa de pensamientos y emociones en conflicto. No se había sentido tan desequilibrado desde que tomó a Depa por primera vez como su Padawan, y tuvo que enfrentarse a ser repentinamente responsable de la salud y la educación de un niño. Con una respiración profunda, buscó separar y dominar cada una de sus emociones salvajes de forma independiente. Era una técnica de meditación que había desarrollado hace décadas, para cuando su control realmente amenazara con desvanecerse. El principal de sus sentimientos era la ira. Mase sabía que era demasiado propenso a la ira, y lo había sido desde que era un niño. Era una parte de él, un viejo adversario que había aceptado hacía mucho tiempo. Incluso entonces, esta rabia que sentía ahora lo sorprendió. Aura-Jin había atacado a Naruto. Hirió a un grupo de jóvenes. Mató a un niño. Un joven Jedi. No cualquier joven Jedi, sino el amigo cercano y la familia adoptiva de su Padawan. Mase no conocía muy bien a Vir, pero sabía que Naruto la consideraba su hermana menor. Aparte de eso, ella había sido una joven Jedi, y ahora estaba muerta. Asesinado por un cazarrecompensas de mala vida. ¿Cómo te atreves? Se detuvo. El infierno que se encendió en su pecho amenazó con estallar y consumir todo a su paso, pero lo dominó. Lo acepté. No lo controlaría. A continuación, sintió alivio. Alivio de que Naruto aún estuviera vivo. Alivio de que solo un iniciado había perecido. Sin embargo, mezclado con ese alivio había una gran cantidad de vergüenza. A Naruto le habían roto la mitad de los huesos del cuerpo y le habían quemado la piel. Ahsoka había sido salvajemente golpeada. Parris y Galdos casi habían muerto. Vir había muerto. Se sintió egoísta de su parte regocijarse en medio de tal tragedia. Una vez más, cortó ese venenoso tren de pensamientos antes de que pudiera ganar tracción. Lo que había sucedido era terrible, sí, pero no tan terrible como podría haber sido. Encontraría lo bueno que pudiera entre lo malo, y lo consideraría más caro por todo eso. No tenía sentido castigarse a sí mismo por sus propios sentimientos. Hacerlo sería inútil e irresponsable. Después del alivio vino la aprensión. A pesar de que tanto él como Yoda habían dicho que el consejo no castigaría a Naruto, sabía que no sería tan simple. Si bien Mase confiaba en que Naruto no sería expulsado ni ninguna otra tontería, todavía había algunos en el consejo que lanzaron una mirada de ictericia tanto a él como a Jiraiya. Creían que los dos ex-shinobi eran peligrosos y usarían el incidente en Rago como una excusa para restringir a Naruto al templo para monitorearlo de cerca. Mase simpatizaba con sus preocupaciones, por fuera del lugar que estuvieran, pero no podía permitir eso. Naruto no era peligroso. Lo último que necesitaba ahora era ser tratado como un criminal. De alguna manera, Mase tuvo que convencer a sus compañeros consejeros de que Naruto necesitaba su guía, no su censura. Eso lo llevó claramente a la maraña final de pensamientos que rebotaban en su mente. Durante todo el tiempo que había entrenado a Naruto, Mase había sido consciente de que su Padawan tenía un enfoque muy diferente de las emociones que la mayoría de los Jedi. Al principio, Mase lo había considerado una tontería, bordeándolo completamente peligroso. Había pasado toda su vida dominando sus emociones, separándose de ellas, nunca dejando que alimentaran sus acciones. En apenas 2 años, Naruto y Jiraiya habían cambiado todo eso. Ver a su Padawan recurrir descaradamente a cada uno de sus sentimientos, formar un vínculo con cada ser que conocía y aún así lograr brillar en la fuerza como una supernova, había obligado a Mase a dudar de lo que una vez había considerado una verdad inquebrantable. No se había dado cuenta de cuánto había estado cuestionando el código Jedi hasta que Naruto lo reprendió por trivializar a Vir. Ese muerte hace apenas un minuto.
Cuando el chico, joven, ahora, terminó de gritar, Mase se dio cuenta de que no podía estar en desacuerdo con él. Había necesitado todo su autocontrol como maestro Jedi para no dejar que la sorpresa se registrara en su rostro cuando se dio cuenta de que ya no estaba de acuerdo con el código al que había dedicado su vida. Aún más sorprendente fue darse cuenta de que no había creído en eso durante algún tiempo. Mase no estaba dispuesto a comenzar a abrazar cada emoción que sentía. Era un hombre demasiado reservado para eso, pero descubrió que ya no rehuía la filosofía de Jiraiya como antes. No podía pretender condenar a Naruto por sus apegos cuando claramente le daban fuerza. Después de tanto tiempo rechazando tales cosas, tratar de aceptarlas ahora era desalentador. Sin embargo, la fuerza le dijo que este era el camino a seguir. Se sentía como si un gran punto de ruptura cósmico, en una escala que nunca antes había visto, se estuviera extendiendo lentamente por la galaxia. Él no. ¿Perdido en tus pensamientos, maestro hindú? La voz inesperada casi lo hizo saltar a través del techo y envió su ritmo cardíaco a las nubes por un breve segundo, hasta que reconoció al hablante. Para su vergüenza, Mase había estado tan absorto en sus propios pensamientos, que había olvidado cuidar su entorno. Perdóname. ¿Te asusté? La maestra Fai preguntó desde donde estaba parada contra la pared, discreta a pesar de su reputación. Mase creyó detectar un destello de picardía en sus ojos mientras lo observaba recuperarse del susto que le había causado. Cualquiera más podría haberlo perdido, pero él había pasado los últimos 2 años entrenando a Naruto Uzumaki. Conocía esa mirada en cualquier parte. Un poco, admitió. ¿Puedo ayudarlo, maestra Fai? Tenía la esperanza de hablar contigo sobre tu Padawan, dijo, con un leve indicio de decepción. Una pequeña parte de Mase, la parte que había sido sometida repetidamente al sentido del humor único de Naruto, alardeó de triunfo por no morder el anzuelo. Me parece un Jedi muy inusual. Él es eso, dijo Mase con cuidado. No estaba seguro de a dónde iba ella con sus preguntas. Sabía de la reputación de Master Fai, por supuesto, pero no la conocía personalmente. Nunca había visto a un Jedi tan emotivo, pero tan firmemente arraigado en la luz. Aún más notable cuando consideras lo que el niño ha sellado dentro de él. Mase la miró, pero su rostro y su lenguaje corporal no revelaron nada. De cualquier otro maestro, habría sospechado que estaban lanzando un golpe velado a Naruto, pero las palabras de Fai parecían completamente genuinas. Por favor, camina conmigo, dijo. El maestro Yoda debería ser parte de esta conversación. Curioso y algo desconcertado, Mase la siguió por el pasillo hasta la pequeña sala de espera que Yoda había requisado para ponerse en contacto con Coruscant y concertar una reunión del consejo. Aparentemente, el gran maestro acababa de terminar de hacer una holollamada, a juzgar por la mirada que lanzaba al sistema de comunicaciones. La tecnología y Yoda nunca habían sido buenos compañeros de cama. Las orejas de Yoda temblaron cuando se acercaron y miró hacia arriba. Cuando vio a Master Fai, el ceño fruncido desapareció de su rostro, para ser reemplazado por una sonrisa afectuosa. Es bueno verlos a los dos. Joven Naruto, ¿cómo está? También como podía esperar, dijo Mase. Se culpa a sí mismo por lo que sucedió. Le dije lo contrario, al igual que Jiraiya, pero puede pasar un tiempo antes de que él mismo lo acepte. Creo que sus amigos ayudarán con eso, dijo Fai. Tiene fuertes lazos con quienes lo rodean. Pude sentir cómo lo fortalecen. HRRMMH. Bueno de escuchar, eso es. Sin embargo, lo más preocupante es su roce con el lado oscuro. Míralo amablemente usando el poder del Kyuubi, muchos no lo harán. Mase habló despacio, con cuidado de no dejar que su confusión interior enturbiara sus pensamientos. Naruto cometió un error peligroso, sí, pero no está más cerca de caer ahora que hace una semana. Me preocupa que algunos de los otros consejeros sean excesivamente duros con él. Yoda asintió y sus orejas cayeron unos centímetros. Mase se compadeció de su cansancio. A lo largo de los años, los debates sobre Naruto y Jiraiya habían ocupado una cantidad desproporcionada del tiempo del consejo. La continua resistencia de tantos maestros hacia los dos ex-shinobi, incluso si venía de un lugar de genuina precaución, se había vuelto tediosa. A medida que más y más caballeros, e incluso algunos maestros, se acercaron a la filosofía de Jiraiya, las facciones conservadoras dentro de la orden solo se hicieron más ruidosas. Este debate será serio. Pero tenga sentido, lo tengo, ese algo que decir tiene, maestra Fai. La eterna mujer inclinó levemente la cabeza, como si esperara que Yoda adivinara su propósito. Sí, maestro.
No es una solución perfecta, pero creo que satisfará a los miembros del consejo más cautelosos. Más importante aún, creo que ayudará a Naruto a aceptar lo que sucedió en Rago. ¿Has desarrollado un interés en Naruto, HRRM? La fuerza me dice que es importante, tanto para los Jedi como para la galaxia en su conjunto. Fue difícil, pero pude mirar a través del velo del lado oscuro y vislumbrar su futuro. Mase inhaló bruscamente ante eso. Tales vislumbres eran casi imposibles, y lo habían sido durante años. Solo los eventos futuros de importancia monumental aún eran perceptibles a través del velo, e incluso esos eran poco más que vagas formas en las aguas turbias. Su estimación de las habilidades de Fai se elevó considerablemente, si ella todavía podía recoger incluso una pista sobre el futuro de un individuo. Este es un punto de inflexión para Naruto, continuó. Uno de muchos por venir. Más importante aún, él está sufriendo, y yo soy un sanador. Es mi deber ayudarlo. ¿Cómo sugieres que lo hagamos, entonces? Mase preguntó. Me confieso inseguro de cómo proceder. La sonrisa de Fai se desvaneció y su rostro se puso serio. Mi sugerencia no está exenta de riesgos. Sin embargo, creo que es la mejor opción que tenemos. Dime, ¿estás familiarizado con el templo Jedi en local? Ella les contó su plan. Mase frunció el ceño al principio, pero finalmente estuvo de acuerdo. Ella tenía razón, era arriesgado, pero también ayudaría a Naruto. Eso hizo que valiera la pena cualquier cantidad de riesgo a sus ojos. Ahora quedaba la simple cuestión de convencer al consejo. Mientras se sentaba y se concentraba para la reunión, no pudo evitar el suspiro que escapó de sus labios. Este iba a ser un día largo. Naruto y Jiraiya se sentaron juntos en silencio por un rato. Jiraiya parecía contento de estar allí junto a él, algo por lo que Naruto estaba profundamente agradecido. Tenía todos los consejos que podía soportar por el momento. Lo que necesitaba ahora, más que nada, era no estar solo mientras intentaba encontrar la respuesta a la pregunta de Mase. Después de un tiempo, no supo cuánto tiempo, Master Fai volvió a la habitación y desactivó el campo de privacidad. Jiraiya, el maestro Yoda pidió tu presencia. Está en la sala de espera al final del pasillo. Jiraiya frunció el ceño y miró a Naruto. No voy a dejar solo a mi ahijado en este momento. Por supuesto que no, dijo Fai, sonriendo. Su amable y tranquilizadora presencia era casi surrealista. Me sentaré con él. Ya es hora de otra sesión de curación, de todos modos. Estará a salvo bajo mi cuidado, te lo prometo. Jiraiya todavía parecía inseguro, pero Naruto lo empujó en el brazo. Continúe, sensei. La escuchó, estaré bien. Ni siquiera intentaré escapar, lo prometo. Le tomó unos segundos, pero finalmente, Jiraiya cedió. Bien, mocoso. Iré a ver qué quiere el jefe. Hizo una pausa en su camino hacia la puerta y se volvió hacia Fai. Gracias, dijo, por cuidar de él. De todos ellos. Estoy agradecido, de verdad. Fai le inclinó la cabeza. Fue un placer. Creo que es el deber de un Jedi cuidar de todos los necesitados. Un sentimiento que creo que ambos comparten. Es bueno ver a la próxima generación de Jedi continuar con esa tradición, incluso si molesta a algunos. En el consejo de vez en cuando. Jiraiya sonrió ante eso y le lanzó un saludo descarado antes de salir por la puerta. Fai se rió en voz baja para sí misma y sacudió la cabeza antes de caminar hacia Naruto. Un hombre muy curioso, tu padrino, dijo mientras acercaba una silla para sentarse al lado de su cama. No es nada convencional, creo, pero sigue siendo un buen hombre. Un muy buen hombre. Harías bien en seguir su consejo, aunque no siempre, sospecho, su ejemplo. Le sorprendió, un poco, escucharla elogiar a Jiraiya de esa manera. A la mayoría de los maestros Jedi no les gusta mucho él, ni yo. Piensan que somos demasiado emocionales, demasiado peligrosos. Frunció el ceño y miró hacia donde Ahsoka aún dormía. Tal vez tengan razón. Quizás. Quizás no. Quizás eso depende de ti, en lugar de ellos. Cerró los ojos, e incluso con el chakra residual del Kyuubi interrumpiendo su conexión con la fuerza, aún podía sentir su presencia abrirse y flotar. Preveo que podrías, de hecho, caminar por un camino oscuro. Podrías quemar la galaxia hasta convertirla en cenizas si así lo deseas, y nadie podría hacer nada para detenerte. Naruto se estremeció ante sus palabras, pero no se atrevió a interrumpir. Siguió hablando, su voz todavía tranquila, incluso mientras el sudor caía sobre su frente y su rostro se arrugaba por la concentración.
La fuerza se reunió a su alrededor, tan espesa que casi podía verla. Igualmente, preveo un camino diferente, uno de luz. Puedes tomar todos los obstáculos que has enfrentado, y todos los que están por venir, y convertirlos en una fuerza para la luz como ninguna otra. Hay oscuridad por delante. No podemos evitarlo, pero en esa oscuridad podrías brillar aún más. Como elijas, atravesarás esta galaxia como una tormenta. El tuyo nunca ha sido un destino pequeño, Naruto Uzumaki. Solo queda que tú decidas cuál es. Fai abrió los ojos y la acumulación de fuerza a su alrededor se disipó en un instante. Naruto la miró fijamente, con los ojos muy abiertos, mientras ella jadeaba y se limpiaba el sudor de la cara. Parecía pálida, y su cuerpo pareció hundirse débilmente por un momento antes de recuperar la compostura. Cuando tomó un vaso de agua, él notó que su mano temblaba levemente y se movió para ayudarla a mantener el equilibrio. Gracias, Padawan, dijo una vez que terminó de beber. Eso me sacó más de lo que había anticipado. ¿Qué fue eso, maestro? Preguntó, incluso mientras trataba de no pensar en sus palabras. Algo de lo que ella había dicho. Miré hacia el futuro. Tu futuro, específicamente. Naruto la miró boquiabierto, su mandíbula se aflojó. Había sido casi imposible incluso para los miembros del consejo ver más de unas pocas semanas en el futuro durante años. Incluso Yoda apenas podía discernir más de unos pocos meses por delante, y eso era vago e indistinto. Lo que acababa de hacer Fai consistía en mirar hacia adelante años, tal vez incluso décadas. ¿Cómo hiciste? Pensé que el lado oscuro estaba nublando el futuro. Fai asintió con cansancio. Lo es. Incluso cuando estreché mi mirada solo hacia ti, me llevó bastante trabajo. Sin embargo, no vives tanto como yo sin aprender algunos trucos. No pude ver ningún detalle, pero ¿qué dije que es verdad? Tienes un gran destino, para bien o para mal, así que podría ir mal entonces. Naruto gimió y enterró su cabeza entre sus manos. Esto no era en lo que quería pensar en este momento. Soy peligroso. Se sobresaltó cuando sintió una mano fría ahuecar su mandíbula e inclinar su rostro hacia arriba. Por supuesto que podrías caer, y por supuesto que eres peligroso, dijo, y su voz no contenía nada más que comprensión y paciencia. Se sentía como un estudiante de la academia otra vez, con Iruka-sensei guiándolo lentamente a alguna conclusión obvia que se había perdido. Cada Jedi puede y cada Jedi lo es. Sin embargo, el punto que estaba tratando de hacer es que tienes una opción. No todos lo hacen, no siempre, pero tú sí. Eso es lo verdaderamente importante que vi. Es ahora y siempre dependerá de ti el camino que sigas. Pero, ¿y si no sé qué camino es cuál? Preguntó Naruto, su voz apenas por encima de un susurro. Fai sonrió y le echó el pelo hacia atrás, lejos de sus ojos. Entonces puedes hacer lo que cualquiera que tenga la suerte de tener amigos y seres queridos puede hacer. Miró a Ahsoka por un momento y luego a él. Puedes pedir ayuda. ¿Así? Ella rió, un sonido alto y claro que ahuyentó las sombras y provocó un eco en sí mismo. Así, Padawan. Ahora, sigamos con tu sesión de sanación. Cuanto más rápido puedas sacar ese chakra residual de tu sistema, mejor. La eliminación del chakra Bihulu restante de su cuerpo involucró principalmente a Naruto sentado y quieto mientras Fai sostenía su cabeza entre sus manos y meditaba. Podía sentir la presencia de la fuerza trabajando en todo su cuerpo, aunque incluso si sus sentidos no estuvieran confundidos, no habría tenido idea de lo que estaba haciendo. Todo lo que podía decir era que sus esfuerzos eran complejos en un nivel más allá de cualquier cosa que él hubiera presenciado, y mucho menos intentado, y notablemente efectivos. Con cada minuto que pasaba, Naruto sentía que su conexión con la fuerza se hacía más fuerte y clara. Al final de la primera hora, se sentía años luz mejor, aunque todavía tenía un largo camino por recorrer antes de volver a la normalidad. Si su conexión típica con la fuerza se sentía como nadar en aguas cristalinas, esto era más como andar a tientas en un estanque lleno de algas con las manos atadas. Después de haber terminado con él por el momento, alegando que no sería bueno estresar demasiado su sistema de una vez, dirigió su atención a Ahsoka. Mientras repetía el proceso con el Togruta dormido, la llegada de otro rostro familiar sirvió para distraer a Naruto. Pant, dijo con una sonrisa débil. Es bueno verte. La sanadora Mon Calamari le devolvió la sonrisa antes de darle una mirada crítica. Es bueno verte también, Naruto. Sin embargo, desearía que fuera en mejores circunstancias. Nunca había visto a un grupo de jóvenes en tan mal estado, y te traté después de esa vez que tú y Anakin intentaron construir tu propio deslizador. Motor fuera de chatarra. Sí.
Debería haberlos protegido mejor. Se le cayó la cara, y Van le dio una palmada comprensiva y algo húmeda en el brazo. Tonterías. Por lo que deduzco, es solo gracias a ti que tengo pacientes vivos. No conozco a otro Padawan de tu edad que podría haberlo hecho mejor y no dejes que nadie te diga lo contrario. Ahora, veamos lo curado que estás. Estoy bien ahora, Van. Ella puso los ojos en blanco, lo cual era un espectáculo digno de ver en un Mon Calamari, y sus branquias se agitaron con exasperación. Sí, estoy seguro de que piensas eso. Ahora cállate y déjame examinarte. Naruto gimió, pero se rindió. Ya era un intercambio familiar entre los dos, y se consoló con esa familiaridad. Refunfuñando por lo bajo, se quitó la camisa y la dejó continuar con las tonterías tortuosas que le parecían necesarias. Pensó que podría haber escuchado un resoplido de risa del maestro Fai, pero cuando miró por encima, ella parecía tan serena como siempre. ¿Cómo están todos?, preguntó mientras ella pinchaba y pinchaba y pinchaba un poco más. Fue difícil no estremecerse ante algunos de sus golpes suaves. Algunos parches de piel aparentemente todavía estaban bastante tiernos. Curando muy bien. No debería haber nadie, quédate quieto. Ella le disparó un ojo penetrante, y Naruto se congeló de inmediato. No debería haber ningún daño permanente, aunque Barris y Galdos necesitarán algunas semanas de fisioterapia. Las drogas que usaron en Trilla tuvieron algunos efectos secundarios desagradables, pero los estamos filtrando. Eso es bueno. Incluso para sus oídos, su voz sonaba rígida. Realmente eran buenas noticias, y realmente estaba complacido de que ninguno de ellos sufriera lesiones a largo plazo, pero no se sentía como el tipo de cosa que debería celebrar. En primer lugar, nunca deberían haberse lastimado. Ahora se supone que debo sentirme bien porque solo necesitarán unas pocas semanas de fisioterapia. ¿Qué tan desordenado es eso? Antes de que pudiera sumergirse demasiado en pensamientos oscuros, una mano palmeada lo golpeó suavemente en el hombro y lo devolvió a la realidad. Los ojos oscuros y saltones de Van se clavaron en los suyos. La empatía y la comprensión llenaron los orbes líquidos, como si pudieran ver los pensamientos burbujeando en su mente. Celebra cualquier victoria que puedas encontrar, Naruto, susurró Van. Confía en mí, ayuda a buscar la luz en una mala situación. No busques la oscuridad. Ya hay suficiente de eso. Intentó responder, negar que estuviera haciendo tal cosa, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Eventualmente, él solo asintió, aunque solo fuera para que ella dejara de mirarlo así. De repente se cansó de ver tanta compasión en los ojos de la gente. Bien. Ahora, todavía tienes muchas microfracturas en todo nuestro esqueleto, y tu piel aún no ha terminado de regenerarse por completo. No te haré tomar otro baño en un tanque de Bacta, pero quiero que te lo prometas. Me lo tomaré con calma durante los próximos días. Descansa lo suficiente y no realices ninguna actividad extenuante. ¿Entendido? Él gimió, pero no se atrevió a discutir. No con Master Fai en la habitación. Desafiar a Van era una cosa. Demonios, incluso se había arriesgado a ignorar al maestro Che en el pasado. El maestro Fai, sin embargo, lo asustó muchísimo. Ella le recordaba un poco a una mezcla entre Shizune y Tsunade, con la disposición gentil del primero y el poder aterrador del segundo. Una vez que se convenció de que Naruto, por una vez, iba a seguir las órdenes de su médico, Van se acercó a la cama de Ahsoka y envió un suave empujón de la fuerza a su mente. Gracias a la curación anterior de la maestra Fai, Naruto pudo detectarlo al borde de sus sentidos de la fuerza. Le tomó unos minutos, ¿cuán cansada había estado? Pero finalmente gimió y sus ojos azules se abrieron. A juzgar por su voz, todavía estaba atontada y desorientada por el sueño, pero Van y Fai respondieron amablemente a sus preguntas entre dientes sobre dónde estaba y qué había sucedido. Sin embargo, Naruto los desconectó. Obviamente, ella no sabía que él estaba allí, y él no quería escuchar por casualidad algo a lo que no era bienvenido. Luego de unos segundos, uno de ellos activó otro campo de privacidad alrededor de la cama de Ahsoka, silenciando su conversación y desdibujando sus figuras. Independientemente de las preguntas que tenía y de las pruebas que Van decidió realizar, aparentemente no tomó mucho tiempo, porque el campo de privacidad se redujo después de solo unos minutos. Ella lo miró y le dedicó una breve pero muy aliviada sonrisa. Sin embargo, antes de que pudiera decir algo, Van tosió para llamar su atención. Te diré lo mismo que le dije a Naruto, dijo. Tus heridas aún se están curando, así que no las estreses. Trata de no moverte demasiado, por ahora. Si te sientes cansado, descansa. Si te sientes dolorido, descansa. Si necesitas ayuda, llama a un sanador.
o Master Fai estará cerca. ¿Entiendes? Ahsoka asintió, tan de mala gana como lo había hecho Naruto, pero pareció satisfacer a los dos senadores. Band se fue, diciendo que tenía que ir a ver cómo estaban los demás, pero Fai se quedó un momento más. Puedo sentir que ustedes dos tienen mucho de qué hablar, dijo. Solo recuerda, los Jedi se fortalecen unos a otros tanto como la fuerza. Esa siempre ha sido nuestra mejor arma contra la oscuridad. Con eso, salió de la habitación, dejando a Naruto y Ahsoka solos. En el momento en que la puerta se cerró, Ahsoka se quitó las mantas y sacó las piernas vendadas del costado de la cama. Con una mano apoyada contra la pared como apoyo, luchó por ponerse de pie. El corazón de Naruto dio un vuelco cuando sus piernas temblaron bajo su peso. Ahsoka. ¿Qué estás haciendo? Estás herida. No deberías estar. La chica más joven le lanzó una mirada, y la mandíbula de Naruto se cerró con un clic. No había sido una mirada, exactamente, pero sus ojos habían ardido con una feroz determinación tan fuerte que lo desafió a decir una palabra en su contra. Iba a ponerse de pie y caminar, decía esa mirada, y él, los senadores y el universo en general podrían torcerse si pensaran lo contrario. Algo cálido se encendió en su pecho al ver a Ahsoka mantener su obstinada fuerza interior, incluso después de todo lo que debió haber pasado. Paso a paso tambaleante, cojeó hacia él. Varias veces pensó que podría caerse, pero cada vez que tropezaba, su fuerza de voluntad brillaba más, se enderezaba y seguía adelante. Finalmente, llegó al lado de su cama, jadeando y haciendo una mueca de dolor, pero aún erguida. Apoyándose con una mano en el marco de la cama, alargó la otra y le tocó la cara. Antes de que pudiera preguntarle qué estaba haciendo, ella jadeó y lo abrazó. Fue incómodo, y el movimiento repentino le costó a Ahsoka el equilibrio y lo obligó a soportar su peso, para que no terminara en el suelo. Normalmente podría haber aguantado su peso sin problemas, pero tal como estaban las cosas, tuvo que luchar para no terminar él mismo en el suelo. Naruto ya había estado allí una vez hoy y no estaba interesado en hacer una visita de regreso. En el final, ella terminó acostada en la cama, más o menos encima de él. Su nueva posición no pareció molestarla en lo más mínimo, a juzgar por cómo lo abrazó con más fuerza. El abrazo desesperado no fue particularmente cómodo, dadas sus heridas, pero lo dejó de lado para devolverle el abrazo a Ahsoka. Pensé que ibas a morir, susurró ella, su aliento haciéndole cosquillas en la mejilla. Miraste, y no te despertabas. Pensé que ibas a morir. Naruto tuvo que tragarse un nudo en la garganta en el momento de la preocupación desnuda en su voz. Ahsoka rara vez mostraba vulnerabilidad y no sabía cómo manejarlo. Le dio unas suaves palmaditas en el trasero mientras intentaba pensar en algo reconfortante que decir. Bueno, todavía estoy vivo. Hizo una mueca incluso cuando las palabras salieron de su boca. Sonaban patéticos, pero no sabía qué más decir. Estoy bien, Sokka, de verdad. Ella se apartó con un resoplido y lo miró. Naruto, te vi. No tenías piel. Vi tu cara abrirse. No me digas que estás bien. Solo, simplemente no lo hagas. Realmente no había nada que pudiera decir a eso, así que Naruto solo asintió y mantuvo la boca cerrada. Mentalmente, se preparó para la pregunta inevitable. Sabía que vendría desde que vio a Ahsoka acostada en la cama que había abandonado recientemente. Ahora que estaba despierta, sabía que sería una de las primeras cosas que le preguntaría. Efectivamente, unos segundos después, Ahsoka habló. Su voz era lenta y un poco vacilante, pero para él era tan ineludible como la marea creciente. Naruto, ¿qué pasó allí atrás? Te convertiste en, ni siquiera sé cómo llamarlo. Nunca había oído hablar de algo así antes. ¿Qué fue? Era la pregunta que Naruto había estado anticipando, incluso temiendo, desde esa noche en el bosque con Mizuki e Iruka. Desde que se enteró del Kyuubi. Se había imaginado contándoselo a Ahsoka y a los demás muchas veces durante los últimos 3 años, incluso quería hacerlo, pero siempre se lo había imaginado bajo sus términos, no después de que ya habían visto al demonio sellado en su vientre. Ahora que finalmente había llegado el momento, sintió que el miedo familiar al rechazo subía por su columna y se deslizaba furtivamente en su cerebro. Visiones de Ahsoka gritándole, maldiciéndolo y llamándolo monstruo pasaron por su mente. Respiró entrecortadamente y sus manos se apretaron en puños por un momento antes de obligarse a sí mismo a relajarse. Eso, no es fácil de explicar. Fue un esfuerzo evitar que su voz temblara, pero lo logró. Ahsoka inhaló profundamente y se movió para sentarse contra sus almohadas, mirándolo bruscamente. Voy a necesitar que lo intentes. Cerró los ojos con fuerza y dejó caer la cabeza hacia atrás.
Cuando no dijo nada, Ahsoka suspiró. Sé que tienes muchos secretos, tú y Jiraiya, y está bien. Lo entiendo. Pero no puedes decir nada sobre lo que pasó. Apretó los dientes y trató de tomar otro respiro para calmarse. No funcionó. Ahsoka, no es yo solo, maldita sea, Naruto. Su voz estaba cargada de emoción, pero cuando él la miró, no parecía enfadada. Sus ojos brillan con la misma determinación de antes, mezclada con algo más que no pudo identificar. Sin sus habilidades empáticas, estaba atrapado tratando de leer su rostro, y Naruto nunca había sido el mejor leyendo a las chicas. Soy tu amigo, continuó, pinchándolo en el pecho con un dedo delgado y anaranjado. ¿Por qué no puedes hablar conmigo? Si es algo malo, quiero ayudarte con eso. Te lo he dicho antes, no me digas que te deje y no me alejes. Por favor, solo háblame. Cuando Ahsoka terminó de hablar, estaba jadeando por la emoción que había puesto en sus palabras. Ella lo miró fijamente, con los ojos encendidos, como desafiándolo a que no le respondiera. Era la misma mirada que había tenido cuando se enfrentó a su forma de 4 colas y desafió a un demonio armado con nada más que un sable de luz prestado. Cualesquiera protestas y excusas que pudiera haber dado murieron en sus labios. Frente a una determinación como esa, Naruto pensó que no tenía la fuerza para decir que no. Además, si había alguien en la galaxia a quien le iba a contar su mayor secreto, iba a ser Ahsoka. Tomó un último y tembloroso respiro, asintió y se zambulló. En Titon, en mi tiempo, hace 50.000 años, había 9 entidades compuestas de puro chakra viviente. Eran los seres más poderosos del planeta, tal vez incluso de toda la galaxia. Todos ellos eran desastres naturales andantes, con chakra ilimitado y poder destructivo. Los llamamos Biju. ¿Bestias con cola? Ahsoka preguntó, traduciendo la frase en su cabeza. Naruto asintió y continuó. Solían arrasar las ciudades, destruyéndolas y matando a miles. Para detenerlos, mi gente los encerró en recipientes vivientes, humanos que contendrían a los Biju y actuarían como armas vivientes para su aldea, llamada Jinchuriki. Una vez sellados en ellos, pueden usar el poder del Biju, pero a un precio. El chakra es increíblemente tóxico y difícil de controlar. Además, si el Biju alguna vez se quita o escapa de su anfitrión, el anfitrión muere. Mi madre era una de esas personas. Ella tenía el más poderoso de los Biju, el Kyuubi no Kitsune, sellado dentro de ella cuando era niña. Ahsoka frunció el ceño, confundida, pero afortunadamente no dijo nada. Naruto estaba agradecido por eso, al menos. Ya era bastante difícil para él contar esta historia sin interrupciones. Si tuviera que parar, no sabía si tendría fuerzas para empezar de nuevo. Cuando una Jinchuriki da a luz, el sello que mantiene al Biju contenido se debilita, aparentemente. Algo tiene que ver con la energía de la madre que se desvía hacia el bebé o lo que sea. De todos modos, la noche en que nací, mi padre, el Yondaime Hokage, tuvo que reforzar manualmente el sello para evitar que el Kyuubi escape y mate a mi madre. Lo logró, pero alguien, no sé quién, pudo escabullirse de su seguridad. No sé qué pasó después, pero de alguna manera esa persona secuestró a mi madre y liberó al Kyuubi. Tuvo que hacer una pausa allí por un segundo mientras luchaba por controlarse. Sus manos apretaron el marco de la cama con tanta fuerza que en realidad dobló el marco de metal y se mordió la lengua por accidente. El sabor cobrizo de la sangre llenó su boca, pero estaba demasiado enojado para notar el agudo escozor. Incluso 3 años después de que Jiraiya le hubiera contado sobre sus padres, todavía le dolía saber que alguien, algún pedazo de escoria, había matado a su madre, y él nunca sabría quiénes eran. Habían asesinado a su mamá, ¿y para qué? El monstruo sellado en su estómago. ¿Esa cosa había valido la vida de su madre? ¿Qué clase de jodido, malvado, Naruto? Una pequeña mano tocó su codo, el repentino contacto lo sacó de su ira. Ahsoka lo miró, preocupación y simpatía llenando su mirada en igual medida. Respiró hondo y usó una de las muchas técnicas de meditación que Mase le había enseñado para volver a controlar su ira. Le tomó algunos intentos, e incluso entonces todavía podía sentirlo burbujear en el fondo de su mente, pero finalmente Naruto se sintió lo suficientemente tranquilo como para continuar. Gracias, dijo, y ella asintió y sonrió por un momento. De todos modos, el Kyuubi arrasó la aldea. Mató a miles, tal vez más. Nada puede matarlo y nadie puede detenerlo. Mi padre estaba lidiando con quienquiera que se había llevado a mi madre, y nadie más podía derrotarlo. Eventualmente él debe haber ganado, porque apareció, lo detuvo, y luego él lo selló en ti, ¿no es así?
Ahsoka preguntó, con los ojos muy abiertos y horrorizados. Naruto asintió una vez. Sí. Eso es horrible. ¿Por qué te haría eso? Naruto se rió con amargura. Hice la misma pregunta. Resulta que la familia de mi madre, el clan Uzumaki, eran algunas de las únicas personas que podían sostener el Kyuubi sin explotar. Yo era el único en la aldea que podía usar. Por suerte, supongo. Murió sellándolo en mí, y el Sandaime me encontró unos minutos más tarde. Ya sabes el resto. Ahsoka solo negó con la cabeza. Eso es, ni siquiera lo sé. Entonces, en Rago, ¿ese era el Kyuubi? Algo así como. Naruto miró hacia otro lado. No quería ver su cara cuando le contara esta parte. Cuando ese mandaloriano mató a Vir, en cierto modo lo perdí. Traté de usar el poder del Kyuubi, pero no pude controlarlo. Ese chakra tenía tanta ira y odio que me abrumó. Dolor y rabia y, supongo, el instinto animal se hizo cargo, y el zorro trató de hacer que lo liberara. Casi lo hago también. Si no hubiera sido por ti, yo. ¿Qué quieres decir? Escuché tu voz. Incluso dentro de mi cabeza, te escuché. Me dio algo en lo que concentrarme además del dolor. Me diste la fuerza para recuperar el control y empujar el chakra del Kyuubi nuevamente dentro del sello. Gruñó y golpeó su mano contra la pared, apoyándola. Sin embargo, llegué demasiado tarde. Debería haber sido más rápido. Lo siento mucho, Ahsoka. ¿De qué estás arrepentido? La confusión entre las dos voz, y él se giró para mirarla, un poco incrédulo. ¿Cómo no entendió? Ahsoka, te lastimé, dijo, señalando su estómago. Podría haberte matado. Acabas de decir que era el Kyuubi, Naruto. No fuiste tú. Bien podría haber sido, gruñó. Por alguna razón, el hecho de que ella no estuviera enojada lo molestaba. Él la había jodido, Griffin la apuñaló, y ella apenas estaba molesta. ¿Cómo no le estaba gritando? Nunca debía haber usado ese poder. Incluso cuando lo hice, debía haberlo controlado más rápido. Entonces no te habrías lastimado. Ella inclinó la cabeza y le dirigió una mirada que él no pudo identificar del todo por un momento, pero no dijo nada. Finalmente, justo antes de que él mismo rompiera el silencio, Ahsoka puso los ojos en blanco y lo golpeó en el pecho. Entre sus heridas y el ángulo incómodo, el golpe no tenía mucho poder detrás, pero aterrizó justo en uno de los parches de piel aún sensibles. Hizo una mueca ante el súbito pinchazo, pero la repentina mirada de ella cortó su protesta automática. Tú, Griff Karkin, tortazo, cerebro espacial, tortazo, nerferding, tortazo, idiota. Ella avanzó constantemente, golpeando el mismo punto dolorido en su pecho con cada insulto. Naruto no estaba seguro de si detenerla, tratar de hablar con ella o correr para cubrirse, y sabiamente se conformó con no hacer nada más que contener un siseo de dolor cada vez que su pequeño pero sorprendentemente efectivo puño golpeaba su torso. Eso. No. Fuiste. Tú. Esto, hizo un gesto hacia su estómago vendado, fue apenas más que un rasguño. Si no hubieras recuperado el control cuando lo hiciste, el Kyuubi, o como quieras llamar a esa cosa, me habría destrozado, y los demás justo después. ¿Entendido? Entre los repetidos golpes en su pecho, ahora muy dolorido, y la ferocidad de su diatriba, a Naruto le tomó unos momentos recordar cómo hablar. Había estado en el lado receptor de algunos premios premiados antes, pero algo en el fuego particular que ardía en los ojos de Ahsoka, convirtiéndolos en soles azules en miniatura, lo dejó sin habla. Por supuesto, una vez que finalmente encontró su voz nuevamente, rápidamente hizo algo tonto con ella. Es decir, trató de discutir con ella. Pero fue todo lo que pudo decir antes de que Ahsoka le gruñera. Tampoco era una mísera imitación humana. No, dejó escapar un gruñido propio de depredador. Del tipo que iba directamente a la base de su cerebro y alertaba a los instintos de supervivencia, que eran antiguos cuando los humanos todavía pensaban que caminar sobre dos piernas era una idea bastante ingeniosa. Naruto sintió que sus huesos vibraban y el vello de la nuca hizo un repentino intento de libertad. Sabiamente, se cayó. Oh, por el amor de Griff, mira, dijo Ahsoka mientras desenrollaba cuidadosamente las vendas alrededor de su estómago. Naruto hizo un ruido estrangulado en la parte posterior de su garganta y se movió para detenerla, pero rápidamente lo pensó mejor. Ahsoka había amenazado ocasionalmente con morderle los dedos cuando interfería en algo que ella estaba haciendo, y él no quería probar si hoy era el día en que ella realmente demostró que podía. Su estómago desnudo.
Una cicatriz fresca en forma de estrella, de un poco más de 10 centímetros de ancho, se extendía justo a la izquierda de su ombligo. El tejido rosa brillante contrastaba horriblemente con la piel anaranjada que lo rodeaba. Le horrorizó verlo, pero no podía mirar hacia otro lado. Le dijo directamente a la cara la evidencia de su fracaso, y por qué Ahsoka no estaba enojada con él. Ahsoka, lo siento mucho. Deja de disculparte, Naruto, dijo, y tomó su mano. No fue tu culpa, y no fue tan grave. Estoy bien, ¿de acuerdo? Siéntelo por ti mismo. Ella tomó su mano y tiró de ella para descansarla sobre su estómago. Era cálido y sólido bajo su mano, y podía sentir la fuerza en ella palpitando bajo sus dedos. Ella jadeó un poco ante su toque, pero no dudó en arrastrar su mano hacia la cicatriz fresca. Para su sorpresa, se sintió exactamente tan insignificante como ella había afirmado. A pesar de que se veía horrible, apenas podía sentir la diferencia entre su piel y el tejido cicatricial. Por lo poco que sobresalía la cicatriz del área circundante, podía decir que la herida inicial no había sido muy profunda, más una quemadura superficial que cualquier otra cosa. Apoyó su mano contra su estómago por otro segundo, solo para asegurarse de que ella realmente estaba allí, viva y bien, antes de retirarse. ¿Ver? Ella preguntó. Sus ojos habían perdido su fuego anterior, y ahora parecían suplicarle que entendiera lo que estaba diciendo. Estoy bien. No me lastimaste. Me salvaste la vida. Todos hubiéramos muerto si no fuera por ti. Gracias, Naruto. Ella lo miró por un segundo, una mirada ilegible en su rostro. No estaba seguro de lo que estaba pensando, pero ciertamente no esperaba lo que sucedió a continuación. Ella se inclinó hacia él, como para susurrarle algo al oído, pensó. Sin embargo, en lugar de eso, sintió algo cálido y muy suave presionar contra su mejilla por un segundo. Cuando se echó hacia atrás, sus rayas se habían oscurecido un poco, pero no dijo nada. Santo, me acaba de besar. Su cerebro se detuvo en seco ante ese pensamiento. Ella hizo. Ahsoka acaba de besarme. Naruto no podría haber estado más sorprendido si a ella le hubieran brotado alas y volado justo ante sus ojos. De hecho, dado algunos de los jutsu de clan más extraños que Jiraiya le había contado, lo habría encontrado mucho menos impactante que Ahsoka realmente besándolo. Incluso si solo había sido en la mejilla, ella lo había besado. Ella lo había besado. Él no estaba seguro de cómo sentirse acerca de eso, en realidad. Se sintió bien, suministró alguna parte traicionera de su cerebro. Se apoderó de ese pensamiento y lo examinó con recelo, antes de llegar a la conclusión de que el beso, en efecto, se había sentido agradable. Mejor que agradable, en realidad, pensó, su mente vagaba de regreso a la sensación de sus labios contra su mejilla. Estupendo. Suave y griega. Guau. No. No voy allí. De ninguna manera. Naruto no estaba dispuesto a permitirse pensar algo así sobre Ahsoka. Ella era su mejor amiga, y eso era todo. Nada más. ¿Realmente? Preguntó esa misma parte traicionera de su cerebro. ¿Nada más? Algo inquietante, Naruto descubrió que no tenía una respuesta para eso. Intentó usar el método del adolescente de confianza, de ignorar el problema con la esperanza de que desapareciera, pero no funcionó. Eventualmente, se le ocurrió solicitar la opinión de Ahsoka sobre por qué lo había besado. Entonces se le ocurrió que había estado sentado en silencio durante casi un minuto, con una mirada, probablemente, tonta en su rostro, y eso probablemente no era algo bueno. Ahsoka? Cállate, Naruto. Pero tú. Cállate, Naruto. Una vez más, Naruto sabiamente escuchó y cerró la boca. Podría callarse. No tenía problema en no hablar de lo que acababa de pasar. En cuanto a la mayor parte de él, a excepción de ese pequeño rincón traidor de su mente que seguía recordándole lo bien que se había sentido el beso, estaba preocupado. No abordarlo era la mejor solución posible. Ciertamente, era mejor que le mordieran los dedos. No sabía si todavía era una posibilidad, pero no estaba interesado en averiguarlo. Lo que sea que significó ese beso, si había significado algo, podía esperar. Por ahora, tenía un amigo para consolar y sacar consuelo. En cambio, se recostó contra las almohadas, cerró los ojos y trató de relajarse. Después de un momento, sintió el peso cálido, algo huesudo, pero muy reconfortante de Ahsoka acurrucarse a su lado en su abrazo habitual. Ella se movió hasta que estuvo cómoda, dándole 2 rodillazos en el proceso. Naruto solo sonrió un poco y envolvió un brazo alrededor de sus hombros, atrayéndola con fuerza a su lado y provocando un suspiro de satisfacción de ella. Ahora, más que nunca, empatizó con su deseo togolutano de cercanía y compañía.
Después del estrés de las últimas horas, tener a su mejor amigo, codos afilados y todo, presionado junto a él, era un consuelo más allá de las palabras. Era un consuelo que él no estaba solo, que ella todavía estaba allí, y que de alguna manera todavía lo aceptaba, incluso después de todo lo que había visto. El silencio se prolongó entre ellos, dorado y confortable, durante varios minutos. Para otros puede haber parecido incómodo, los dos simplemente acostados en la misma cama, sin decir nada. Sin embargo, en lo que a Naruto se refería, no hacía falta decir nada más. Estaba perfectamente contento de quedarse allí y dejar que la presencia de su mejor amigo mitigara el dolor de la muerte de vivir por un tiempo. No se quedó dormido, exactamente, pero dejó escapar cualquier sentido del tiempo mientras entraba en una especie de trance meditativo, animado por los vagos sentimientos de amistad y aceptación que podía sentir en Ahsoka. Eventualmente, la sintió moverse a su lado, y su cabeza dejó su lugar anterior en su hombro. No pensó mucho en ello hasta que sintió sus dedos trazar suavemente las marcas en su mejilla. Incluso entonces, la sensación era agradable, aunque un poco molesta, hasta que escuché su voz. Entonces, ¿bigotes? ¿Eh? ¿Eso es lo que has estado escondiendo debajo de tu máscara? ¿Qué? Su mano voló hasta su mandíbula y sintió la piel desnuda en lugar de la familiar tela de su máscara. Ga. Oh, y colmillos, supongo. La sonrisa de Ahsoka podría haber sido enmarcada y mostrada como una nueva definición estándar galáctica para la palabra travieso. Mi mejor amigo ni siquiera me dijo que tiene colmillos. Eso es hiriente, Naruto. ¿Cómo diablos no me di cuenta de que mi máscara había desaparecido? Pensó, mirando desesperadamente a su alrededor para ver si alguien había dejado uno cerca. Descargas de blaster. Ella nunca va a dejar pasar esto. Para su alivio, rápidamente vio una pieza familiar de tela azul oscuro clavada debajo de su sable de luz. No lo había notado antes, probablemente porque todavía estaba muy desorientado. Ignorando las risitas de Ahsoka, se abalanzó sobre la cama, la agarró y se la puso. La tela suave se sentía reconfortante contra su piel, una conexión con su antiguo hogar y un recordatorio de la fe que Kakashi había depositado en él. Naruto se preguntó qué habría dicho su antiguo líder de equipo si pudiera verlo ahora. Probablemente solo suspiraría y me daría una tarjeta o algo así, el bastardo perezoso, pensó Naruto, la imagen trayendo una breve sonrisa a sus labios antes de que se volviera serio. Él confió en mí para llevar sus lecciones conmigo al mundo. ¿También le fallé? Antes de que pudiera reflexionar demasiado sobre sus pensamientos, Ahsoka captó su atención empujándolo, repetidamente, en un lado de su cabeza. No puedo creer que eso es lo que has estado escondiendo allí todos estos años. Sí, bueno, créelo. Y no se lo digas a la gente, ¿de acuerdo? Es divertido que todos traten de adivinar cómo me veo. Ahsoka resopló. ¿Estás bromeando? Después de todas esas veces que traté de echar un vistazo allí debajo. Demonios, Vir y yo. Se interrumpió de repente, la risa desapareciendo de sus ojos. Naruto tragó pesadamente contra el repentino nudo en su garganta y tuvo que apartar la mirada por un momento mientras su visión se empañaba. Cuando miró hacia atrás, vio a Ahsoka frotándose los ojos, el dorso de su mano claramente húmedo. Tomó aire con hipo y toda su postura pareció retraerse, como una hoja que se encrespa bajo el sol. Él pensó que la escuchó susurrar algo, pero fue tan suave que incluso su oído mejorado no pudo distinguirlo. ¿Sokka? Preguntó, tratando de mantener la voz firme. Lo último que necesitaba era que él se derrumbara como lo había hecho antes. ¿Ella realmente se ha ido? No. Quiero decir, la vi después de todo, pero ahora me doy cuenta. Realmente se ha ido. Sus hombros temblaron y, para su sorpresa, Naruto sintió una abrumadora sensación de culpa proveniente de ella, incluso con su empatía silenciada. Traté de pelear con Aurra, sollozó, te prometo que lo hice. Lo intenté con todas mis fuerzas, pero ella me ganó. Naruto, lo siento mucho. Es mi culpa. Debería haber sido mejor. Debería haber. Oye, eso no es cierto, dijo, abrazándola. Su forma más pequeña se estremeció contra la de él, incluso cuando claramente intentaba ahogar sus sollozos. No es tu culpa. Hiciste todo lo que pudiste. Naruto se detuvo. Estuvo a punto de decir lo siento y decirle que fue su culpa que Vir muriera, hasta que el resto de lo que acababa de decir lo alcanzó. Ella hizo todo lo que pudo. Eso es exactamente lo que me dijeron Jiraiya y Mase. Tocó su máscara. Y es exactamente lo que Kakashi Sensei también me habría dicho.
Estrellas, ojalá fuera tan fácil creerlas. Por primera vez desde que se despertó, Naruto recordó activamente los eventos que condujeron a la muerte de Vir. Dolía, amargamente, pero se obligó a hacerlo de todos modos. Una y otra vez, repetía los eventos en su mente, y una y otra vez, no podía ver otra forma. No importa cómo lo mirara, no podía ver nada que pudiera haber cambiado o hecho mejor para evitar el asesinato de su hermana. Si no voy a culpar a Ahsoka por la muerte de Vir, tampoco puedo culparme a mí mismo. Es demasiado tarde para cambiar algo ahora. Solo tengo que encontrar alguna manera de llegar a un acuerdo con eso. Eso no quería decir que doliera menos. Nada había cambiado. Vir todavía estaba muerto. Todavía había roto su promesa y usó el poder del Kyuubi. Incluso si Ahsoka lo hubiera perdonado por eso, todavía no estaba cerca de perdonarse a sí mismo. Honestamente, no sabía si todavía podría llamarse Jedi. Todos esos problemas aún lo desgarraban, pero eran problemas para el futuro. El futuro cercano, tal vez, pero ciertamente el futuro. Ahora, lo que le preocupaba era hacer lo que pudiera para consolar a su mejor amigo, que lloraba en sus brazos. Le molestaba en un nivel profundo e indefinible ver a Ahsoka tan angustiada. Ella era normalmente una fuente de energía, pasión y fuerza que verla llorar era difícil de entender. Entonces, con una facilidad nacida de la experiencia, hizo a un lado su propio dolor y se concentró en ayudar a otra persona. No es tu culpa, repitió. No es culpa de nadie más que de Aurra y del que la mató. ¿Me entiendes? Ella se apartó y lo miró, dejando una gran mancha húmeda en la parte delantera de su camisa. Su rostro, si era honesto, era un desastre. Tenía manchas, sus ojos estaban enrojecidos e inyectados en sangre, y un poco de moco le goteaba de la nariz. Sus rayas se habían desvanecido a un color pizarra opaco, y las lágrimas marcaban sus mejillas. Sin embargo, sollozó una vez, se secó las lágrimas de los ojos y asintió con la cabeza. Traté de culparme a mí mismo antes, dijo Naruto. No sabía exactamente a dónde se dirigía con sus pensamientos, pero las palabras le llegaban a raudales y se sentía impotente para detenerlas. Todavía quiero decirme a mí mismo que todo fue mi culpa. Que si hubiera sido más rápido, si hubiera sido mejor, tal vez nada de esto hubiera sucedido. Los ojos de Ahsoka se abrieron y negó con la cabeza. Ella podría haber dicho algo, pero Naruto ya estaba en racha, y no se atrevió a detenerse. No creía que tendría la fuerza emocional para empezar de nuevo si dejaba de hablar ahora. Quiero que me prometas que no te culparás por la muerte de Vir. Tú haces eso y yo prometo hacer lo mismo, ¿de acuerdo? No voy a darme la vuelta y dejar que Aurra y ese monstruo que ella contrató golpeen. Y tampoco voy a dejar que hagas eso. ¿Trato hecho? Una vez más, Ahsoka asintió. Trato hecho, dijo con voz acuosa. Aunque todavía me duele. Naruto la atrajo hacia atrás en un abrazo, uno que ella devolvió con entusiasmo. Lo sé. Sin embargo, estoy aquí para ti. Estoy justo aquí y no voy a ir a ningún lado. No importa cuántas veces intentes apuñalarme con tus huesudos codos. Ahsoka resopló contra él, el sonido a medio camino entre una tos y un hipo. No era del todo una risa, no realmente, pero estaba lo suficientemente cerca por el momento. Él sonrió al escucharlo, y sonrió aún más cuando ella clavó uno de sus huesudos codos directamente en su estómago. Ninguno de los dos dijo nada más, sino que permitió que un reconfortante silencio cayera sobre la habitación. Lentamente, Naruto escuchó la respiración de Ahsoka relajada y lenta desde sus sollozos estremecedores anteriores hasta la suave respiración del sueño. Antes de que se diera cuenta de que se estaba quedando dormido, se unió a ella en el país de los sueños. Capítulo 34. Mase salió de la reunión del consejo cansado, pero aliviado. Cansado porque, como era de esperar, los maestros más conservadores habían levantado un escándalo. Por Rancisis, por mucho el miembro más conservador del Alto Consejo, incluso había abogado por confinar a Naruto a la meditación aislada en el templo por tiempo indefinido y confiscar su sable de luz. Yarael Poot aplastó la idea de inmediato y criticó al Tispasiano por su aparente insensibilidad, pero ni siquiera eso tranquilizó por completo a los otros tradicionalistas. Sashetin y Eekot habían sugerido medidas similares, aunque menos extremas. Sospechaba que Adi y Lleven Piel también se habían inclinado en esa dirección, aunque al menos mantuvieron sus opiniones en silencio. El debate no había ido a ninguna parte hasta que mencionó la sugerencia del maestro Fai. Como ella predijo, después de que eso estuvo fuera del camino, estaba la cuestión de cómo responder al ataque. Aurra Shin había sido un problema para los Jedi durante décadas, pero nunca había logrado algo de esta escala.
Según el informe de Naruto, su ataque no había sido un acto de violencia al azar. Alguien la había contratado para tender una emboscada a la reunión y, en particular, para matarlo. Los Jedi necesitaban averiguar quién y por qué, pero, con el movimiento separatista cada vez más fuerte, la orden se había estirado. La mayoría de sus caballeros y maestros experimentados ya estaban ocupados, y los que no tenían poca o ninguna habilidad en la investigación. Al final, Yoda sugirió que enviaran a Jiraiya a cazar al escurridizo asesino. Había sido una sugerencia controvertida, sin duda, pero difícil de discutir. Jiraiya ciertamente tenía el conjunto de habilidades adecuado y su experiencia como guerrero era incuestionable. También tenía una red de contactos e informantes repartidos por toda la galaxia, incluidos muchos en lugares bajos. Si bien siguió siendo una figura controvertida entre los tradicionalistas, no se habían presentado otras opciones. Sin embargo, como un guiño a sus preocupaciones, y porque, incluso herida y corriendo, Aurrasine era una presa peligrosa, Yoda había accedido a que la maestra Unduli acompañara a su padawan en su investigación. Ni Jiraiya ni Luminari estarían contentos de ir a una misión mientras Naruto y Barris estaban heridos, pero el deber era lo primero. Mientras tanto, su mente estaba en cómo decirle a Naruto sobre la decisión del consejo. Aunque su vínculo era más débil de lo habitual, un efecto secundario temporal del chakra del Kyuubi, podía sentir lo suficiente como para saber que su padawan estaba dormido. Detestando despertarlo cuando se estaba recuperando, Mase simplemente asomó la cabeza para asegurarse de que todo estaba bien. Para su sorpresa, encontró a Naruto y Ahsoka dormidos en la misma cama. La chica Togruta se aferraba con fuerza a Naruto mientras él la envolvía en un abrazo protector. Las lágrimas en el rostro de Ahsoka y la mancha en la parte delantera de la camisa de Naruto le dijeron que probablemente estaban durmiendo una conversación emocional. Ambos parecían pacíficos, y la fuerza zumbaba con calidez y afecto. Una parte de él, la parte que aún se aferraba a la letra del código Jedi, la parte que aún desdeñaba las emociones apasionadas de Naruto, se resistió ante la evidente demostración de apego ante él. Otra parte de él, que había visto a Naruto desafiar la convención Jedi durante los últimos 2 años, notó cómo la fuerza brillaba alrededor de ellos dos. Su vínculo de amistad, si esa palabra era adecuada para describir lo que vio entre ellos, brilló en la fuerza, haciendo retroceder el sombrío manto mortuorio que los eventos de Rago habían arrojado sobre ambos. Eso no significaba que aprobaba que los dos durmieran en esa posición, pero eso era más porque Ahsoka, al menos, obviamente había desobedecido las órdenes de su sanador de quedarse en la cama. Mas se negó con la cabeza y se sentó. Pensar que una vez habría condenado esto como peligroso y como un camino hacia el lado oscuro. Parece que los Jedi necesitan repensar nuestra definición de apego, si esta es la fuerza que puede dar. Mientras esperaba que Naruto despertara, Mase meditó sobre el código. Había sido el principio rector de su vida desde antes de que pudiera caminar. Ver sus defectos, o al menos admitir ahora lo que había visto durante varios años, no fue fácil. Lo había formado como Jedi y, sin embargo, su idea de lo que un Jedi debería y podría ser había cambiado. Tal vez era hora de que el código cambiara para reflejar eso. Sabía que Yarael había tenido pensamientos similares, y Yad le había dicho directamente que el código necesitaba actualizarse varias veces. Últimamente, se encontró de acuerdo con ellos. No tuvo mucho tiempo para pensar en ello. Incluso cuando estaba mentalmente exhausto y recuperándose de heridas graves, Naruto seguía siendo un guerrero entrenado. En poco tiempo, se movió, sin duda habiendo notado una tercera presencia en la habitación. Mase sabía que era solo porque Naruto inconscientemente lo reconoció como él que el chico no se había despertado en el momento en que abrió la puerta. Su movimiento también despertó a Ahsoka, quien gimió ante el repentino retorno a la conciencia. Naruto miró alrededor de la habitación, sus ojos buscando lo que fuera que lo había despertado. Cuando su mirada se posó en Mase, se puso rígido por la sorpresa. La reacción de Ahsoka cuando lo notó fue aún más extrema. Ella gritó de sorpresa y trató de saltar de la cama. El movimiento repentino debe haber agravado sus heridas, porque se agarró el abdomen e hizo una mueca de dolor, casi perdiendo el equilibrio. Sin embargo, antes de que pudiera caer, el brazo de Naruto se abrió y tiró suavemente de ella hacia arriba, con cuidado de no empujar sus heridas. Realizó toda la acción automáticamente, aparentemente sin darse cuenta de que lo estaba haciendo. Maestro. Yo, no te esperaba. Claramente, dijo Mase inexpresivamente, antes de levantar una ceja hacia Ahsoka. Supongo que hay una buena razón por la que ignoraste el consejo de tu sanador, jovencito.
Solo estábamos yo, balbuceó por un momento antes de recuperar la compostura. No quería estar solo, maestro. Estábamos hablando y nos quedamos dormidos. Lo había sospechado y asintió. Muy bien. Sin embargo, asegúrese de seguir las instrucciones de sus superiores con más cuidado en el futuro, particularmente los sanadores. Ahora, necesito hablar con mi Padawan. El consejo ha tomado una decisión. Así, la atmósfera cálida y reconfortante de la habitación se marchitó. La tensión se deslizó por el rostro y los hombros de Naruto, y sus ojos se atenuaron, como si una puerta se hubiera cerrado detrás de ellos. No era tan malo como cuando se despertó por primera vez, pero claramente el recordatorio de que el consejo se había reunido, y por qué había interrumpido la frágil paz que había encontrado. A través de su vínculo, Mase sintió un destello de miedo. No dejó que se notara en su rostro, pero Naruto estaba nervioso por lo que había decidido el consejo. Ella puede quedarse. Está bien. Ya le conté sobre el Kyuubi. Ya terminé de guardarle secretos a mis amigos. Mase frunció el ceño ante su tono monótono, pero asintió. Si Naruto quería dejar que Ahsoka escuchara su conversación, no estaba dispuesto a contradecirlo. Después de todo, no quería que Naruto sintiera que estaba solo en esto. Además, ya no era como si pudieran mantener el Kyuubi en secreto de los otros iniciados, y ni siquiera el maestro Ransisis podía negar que era el secreto de Naruto para guardar o contar. Su Padawan siempre había sido muy claro al respecto. Lo primero que debes saber es que no estás siendo castigado. Cometiste un error al usar el poder del Kyuubi, especialmente con ira, pero el consejo reconoce que hubo circunstancias atenuantes. Algo de la tensión abandonó los hombros de Naruto ante eso, aunque sus manos se apretaron en puños. Claramente, a pesar de las palabras anteriores de Yoda, esperaba algún tipo de repercusión por sus acciones. Entonces, ¿qué? Preguntó. Quiero decir, usé el lado oscuro. El consejo no va a ignorar eso. Rozaste el lado oscuro, pero no lo estamos ignorando. Una vez que la maestra Fai te autorice a viajar, tú y yo iremos a un antiguo templo Jedi en Lothal. Naruto ladeó la cabeza. ¿Qué hay ahí? Si la fuerza lo desea, sabiduría para los dos. Los Jedi que se enfrentan al lado oscuro a menudo han ido allí, buscando un equilibrio renovado. La prueba interior será difícil y peligrosa, pero creo que tendrás éxito y saldrás más fuerte que él. Antes de... Naruto pareció darle vueltas a la noticia en su cabeza por un tiempo. Ahsoka miró entre los dos, pero no dijo nada. Finalmente, Naruto asintió y forzó una sonrisa en los ojos. Claramente era falso, pero Mase tomó el esfuerzo como una señal alentadora. Suena bien, maestro. Muy bien. Concéntrate en la curación, por ahora, dijo Mase. Ustedes dos también deben saber que el funeral de Vir es mañana. Si se sienten con ganas, pueden asistir. Naruto trató de responder, pero no salió ningún sonido. Después de un momento, Ahsoka le dio un golpecito en el codo para llamar su atención. Algo tácito pasó entre ellos antes de que ella volviera a mirar a Mase. Allí estaremos, maestro Windu. Naruto asintió. Como desees, dijo Mase. Ahora, sin embargo, deberían descansar un poco. En sus propias camas, esta vez. ¿Entendido? De mala gana, asintieron y él llevó a Ahsoka de regreso a través de la habitación a su propia cama. Si bien no les iba a dar un sermón sobre el apego, y confiaba en que Naruto mantendría el decoro, el hecho era que dormir en sus propias camas sería mejor para su curación. Sin embargo, consciente de su estrecho vínculo, Mase acercó la cama de Ahsoka al lado de la de Naruto, para que al menos pudieran sentirse cómodos en la proximidad del otro. Pareció funcionar, ya que ambos estaban dormidos de nuevo en cuestión de minutos. Fiel a la predicción de Mase, Luminara no estaba feliz de ir a buscar a Aurra Singh. Si bien alguien tenía que llevar a esa loca ante la justicia, no quería dejar a Barris en su estado actual. Aunque todavía no era su Padawan, Luminara ya se preocupaba profundamente por la niña y le dolía verla tan gravemente herida. Hace 3 años, nunca hubiera soñado con permitirse sentir tal apego por otro ser, ni siquiera por su futura Padawan. Ahora, sin embargo, había visto lo fuertes que esos apegos podían hacer a alguien. La preocupación y el dolor de ver herido a alguien a quien ella cuidaba era desagradable, sí, pero también era parte de estar viva. Sin embargo, tenía un deber que cumplir, y un Jedi siempre anteponía el deber a sus propios deseos. La presencia de Jiraiya en la misión fue un bálsamo para su descontento, al menos. En los 3 años que lo había conocido, el ex shinobi se había convertido en su amigo más cercano y confidente.
Él le había mostrado, tanto con argumentos como con ejemplos, cómo aceptar e incluso abrazar sus emociones. Solo por eso, ella siempre le estaría agradecida. La idea de pasar tiempo con él, incluso en una misión como esta, encendió algo cálido en su pecho que no podía nombrar. No estaba segura de lo que sentía por él, pero la amistad no lo describía del todo. Lo que sí sabía era que estar cerca de él la hacía feliz, aunque también la hacía apretar los dientes a menudo por la frustración de sus payasadas. Barris estaba en una habitación con Trilla, que estaba recibiendo tratamiento en ese momento, y parecía estar meditando cuando entró Luminara. Su pierna estaba envuelta en un yeso grueso, con un panel de estado en el costado que indicaba la soldadura del hueso. Debajo. A pesar de su apariencia tranquila, Luminara podía sentir el dolor de Barris y verlo en su postura ligeramente encorvada y su respiración no del todo constante. ¿Barris?, preguntó ella, cuidando de mantener su voz suave. ¿Puedo hablar contigo? Barris jadeó y miró hacia arriba, sorprendida por su voz. Había estado más profunda en la meditación de lo que pensaba Luminara. Oh, maestra Unduli. Lamento no haberte notado antes. Está bien. ¿Cómo te sientes? Por un momento, Luminara pensó que Barris no la había oído. Parecía distraída por algo, su atención en otra parte. Ella tardó unos segundos más en responder. Yo no lo sé. No parece real. No puedo creer que Vir esté. Su voz se apagó en un sollozo silencioso antes de respirar temblorosamente. No miraría a los ojos a Luminara. Me disculpo, maestro. Sé que se supone que los Jedi no desarrollan apegos. Mi control debería ser mejor que esto. Luminara se acercó y frotó círculos relajantes en la espalda de Barris. Se tensó ante el repentino contacto, pero no hizo ningún movimiento para rechazarlo. Lentamente, como si desconfiara de una trampa, Barris se recostó en su mano. Luminara simplemente se sentó y en silencio ofreció todo el consuelo que pudo hasta que decidió qué decir. Si bien Barris tenía razón sobre la doctrina Jedi estándar, eso ya no era en lo que creía Luminara. Quería que su futura Padawan supiera que no la reprendería por tener emociones. Barris, está bien sentir pena por la pérdida de un amigo. Eso no te convierte en un pobre Jedi. Significa que te importa. Eso es algo bueno, ¿entiendes? Está bien llorar. Barris se mordió el labio y cerró los ojos con fuerza. Sus manos en puños en las mantas. El maestro Yoda siempre decía que no deberíamos extrañar a los muertos. Que se habían reincorporado a la fuerza viva. A pesar de toda su sabiduría, el maestro Yoda tiene casi 1000 años, suspiró Luminara. Experimenta la pérdida de manera diferente, y creo que a veces lo olvida. Sí, los muertos han regresado a la fuerza viva, y eso debería consolarnos, pero su pérdida todavía duele. Aceptar la muerte de Vir no significa no sentir nada. Ella era tu amiga. Hónralo llorando por ella. Barris finalmente la miró, con los ojos muy abiertos y brillantes. Esos ojos, ya demasiado viejos para una niña de su edad, se dio cuenta Luminara, buscaron algo en su rostro. Lo que sea que estaba buscando, debe haberlo encontrado, porque lo siguiente que Luminara supo fue que sus brazos estaban llenos de la adolescente Mirialan llorando. Grandes sollozos desgarradores sacudieron el cuerpo de Barris, y Luminara tuvo que moverse rápidamente para colocarla de modo que no se lastimara la pierna lesionada. Fue tan luchépero, y ahora sus palabras se convirtieron en incoherencias, y finalmente dejó de hablar por completo. Luminara se acarició la cabeza mientras lloraba. Ella no sabía qué más hacer. Ella solo había comenzado a aceptar sus emociones hace unos años, y no estaba segura de cómo consolar a un niño que lloraba más allá de estar allí para ella. ¿Qué palabras podría siquiera decir para ayudarla? Luminara odiaba lo impotente que se sentía. Cualquier cosa que diga se sentiría inadecuada. Eventualmente, Barris se quedó sin lágrimas. Sus sollozos se convirtieron en jadeos, y luego sollozos. Finalmente, se agotaron por completo. Permaneció en los brazos de Luminara durante unos minutos más, con los hombros todavía temblando, pero poco a poco fue recuperando el control. Cuando se echó hacia atrás, tenía los ojos secos, aunque hinchados por el llanto. Luminara extendió la mano y se alisó suavemente el pañuelo en la cabeza y se limpió la sal de las mejillas con los pulgares. Una vez más, Barris se quedó inmóvil ante el toque, antes de relajarse. Gracias, maestro. La voz de Barris estaba ronca por el llanto, y Luminara le pasó un vaso de agua de su mesita de noche. Se lo tragó antes de continuar. Sabía que había maldad en la galaxia, pero ¿cómo podía alguien ser tan vil? Vir era inocente. ¿Cómo puede la gente hacer tales cosas?
Parecía estar hablando principalmente para sí misma, pero Luminara respondió de todos modos. Gente así es la razón por la que existen los Jedi. Es nuestro trabajo proteger a la galaxia de tal violencia y maldad. Es lo que la fuerza nos llama a hacer. No sé si puedo pelear, dijo Barris, y bajó la cabeza. Luminara podía sentir la vergüenza ardiendo en su corazón. Quiero ser un Jedi, pero no soporto lastimar a las personas. Incluso a las personas malvadas. No soy un guerrero. No tienes que luchar para ayudar a la gente. Me dijiste antes que quieres ser un sanador. Esa es una vocación noble para cualquier Jedi. Creo que ayudarás a muchas personas así. Luminara inclinó la cabeza de Barris hacia arriba para mirarla a los ojos. Sigue tu corazón, Barris, y encontrarás tu camino. Estoy seguro de eso. Barris no dijo nada, pero pareció aceptar lo que había dicho Luminara. Ciertamente, la vergüenza que había sentido antes se había ido. Le dio a la niña unos minutos más para procesar las cosas y limpiarse antes de mencionar su próxima misión. Barris lo tomó con ecuanimidad, aunque Luminara notó que algo de su tensión anterior había regresado. Sin duda, estaba nerviosa porque perseguía a alguien tan peligroso como Aurra Sinn. Por favor, tenga cuidado, maestro, dijo, confirmando las sospechas de Luminara. Esa asesina es una loca. Lo sentí. Cumpliré con mi deber, Barris, pero no te preocupes. No voy solo. Jiraiya viene conmigo. Entre los dos, estoy seguro de que manejaremos cualquier cosa que se nos presente. Te lo prometo. Volveré tan pronto como pueda, dijo. Cuando regrese, te tomaré formalmente como mi padawan. Barris volvió a relajarse cuando escuchó que Jiraiya acompañaría a Luminara en su misión. Espero eso, maestro. Ella le sonrió y Luminara le devolvió la sonrisa. Yo también, padawan mío. Oh. Jiraiya no estaba más feliz que Luminara por dejar a su ahijado mientras aún estaba procesando lo que había sucedido, pero entendió el razonamiento de Yoda. Lo hizo tener mejores contactos en el inframundo que casi cualquier otro Jedi, y rastrear un objetivo esquivo en territorio hostil era más o menos la mitad de lo que había hecho como Shinobi. Kinlan era probablemente el único Jedi más hábil que él en esa área, y estaba ocupado haciendo lo que fuera que Jedi Shadows hacía la mayor parte del tiempo. Probablemente reuniendo información sobre la facción separatista en ascenso. También confiaba en Mase para cuidar a Naruto. A pesar de toda su reserva y estoicismo sombrío, sabía que Mase se preocupaba profundamente por Naruto. Él haría lo correcto por él, sin importar qué. Sin embargo, nada de eso cambió su renuencia a irse. Solo el hecho de que sabía que Yoda odiaba tener que darle la tarea le impidió levantar la voz. El liderazgo exigió decisiones difíciles y, a veces, insensibles. Esa fue una de las razones por las que Jiraiya se había negado a convertirse en Hokage. Había visto lo que le había hecho a Hiruzen. Afortunadamente, Naruto tomó bien la noticia. Estaba ansioso por ver a las personas responsables del asesinato de su hermana ante la justicia, y lo había dicho con mucho entusiasmo. Jiraiya sospechaba que, si no fuera por sus heridas y, lo que es más importante, por las de Ahsoka, Naruto habría exigido un lugar en la misión para sí mismo. Había un fuego frío en sus ojos cuando mencionó a Aurra Sinn y los mandalorianos, una mirada que a Jiraiya no le gustó en absoluto. Tal ira helada estaba fuera de lugar en su ahijado. Menos mal que no viene. Está en un lugar lo suficientemente oscuro como es. Lo último que necesita es la tentación de venganza lanzada encima de eso. Naruto siempre ha sido impulsivo, más inclinado a seguir su instinto que esperar y analizar una situación. Había mejorado enormemente a lo largo de los años, pero Jiraiya no respondería por el autocontrol de su ahijado si tuviera que enfrentarse a Aurra de nuevo tan pronto. Él mismo estaría en apuros para evitar aplastar a la vil asesina como a un insecto cuando la encontrara. Vir prácticamente había sido familia, y un niño inocente más allá de eso. Por un momento, Jiraiya se perdió a los métodos bárbaros del mundo shinobi. Si alguien merecía pasar un buen rato atado a una mesa en Tei mientras Ibiki y Anko se divertían, era Aurra Sinn. Su mal humor se quedó con él hasta que llegó al hangar local, donde vio a su compañero para la próxima misión. No pudo evitar sonreír un poco al verla. Si hay un lado positivo en toda esta pesadilla, es que puedo pasar un tiempo con Luminara. Circunstancias no muy románticas, pero al menos tendré buena compañía y una pareja en la que sé que puedo confiar. Luminara le devolvió la sonrisa cuando lo vio, y la vista borró lo último de su malestar como telarañas. Aunque aún no le había contado sus sentimientos, en los últimos 2 años, la amistad de Jiraiya y Luminara se había profundizado hasta convertirse en un estrecho vínculo de confianza y camaradería.
Podía decir con seguridad que, aparte de Naruto y Yoda, no había nadie en la orden en quien confiara más para que lo respaldara. ¿Cómo te fue con Barris?, preguntó. También como podía esperar. Está traumatizada, pero al menos logré que comenzara a llorar. ¿Cómo está Naruto? Más o menos lo mismo. Espero que este viaje de entrenamiento que más se ha planeado lo ayude. Frunció el ceño al recordar la mirada peligrosa en los ojos de Naruto. Está furioso en este momento, más que nada consigo mismo. Puso una mano tranquilizadora en su codo, un raro gesto de intimidad física de su parte. Él superará esto, Jiraiya. Naruto es fuerte y ha tenido algunos maestros sobresalientes. Creo en él. Gracias, Luminara. Puso su mano sobre la de ella y la apretó suavemente por un segundo antes de soltarla. Ahora, busquemos deliberadamente a una asesina peligrosa, medio loca y que odia a los Jedi. Solo hay, ¿cuántos? 10.000 millones o más de planetas en los que podría estar. Debería ser bastante fácil para dos aventureros apuestos como nosotros. Luminara puso los ojos en blanco, lo que solo hizo que él sonriera más. Veo que planeas tratar esta misión con tu habitual profesionalismo, entonces. El sarcasmo en su voz podría haber grabado metal, y se dirigió hacia su lanzadera. Él la siguió, todavía sonriendo. Ya me conoces, profesional hasta la médula. Ni una gota de humor en mí. Eso es sin duda cierto. No eres nada gracioso. Jadeó y colocó una mano sobre su corazón y jadeó con indignación fingida. Luminara permaneció espectacularmente impasible ante su exhibición, por lo que él le hizo un puchero. Eso, finalmente, rompió su fachada, y soltó una risita tranquila, que se convirtió en una risa adulta cuando él vitoreó en silencio y se dio palmaditas en la espalda. Cuando llegaron a la rampa de embarque del barco, ella se detuvo y lo miró, con una expresión extraña y tierna en su rostro normalmente sereno. Gracias por eso, Jiraiya. Ha sido un día difícil. Reír se sintió maravilloso. Lo aprecio, incluso si insistes en actuar como un tonto. Hace que días como este sean mucho más fáciles de soportar. Jiraiya dejó caer su sonrisa tonta y le dio una sonrisa mucho más pequeña, pero mucho más sincera. Extendió la mano y echó hacia atrás un mechón de cabello que se había escapado de su tocado. Ella inhaló suavemente ante su toque, pero no hizo ningún movimiento para evitarlo. Actuar como un bufón vale la pena si eso significa que puedo verte reír más a menudo, dijo. Los ojos de Luminara se agrandaron, pero no dijo nada. Ahora, pongámonos en marcha. Tenemos un misterio que resolver. Subió por la rampa hasta el transbordador. Se quedó quieta, congelada por un momento con los ojos muy abiertos, antes de que el hechizo que la había retenido se rompiera y ella lo siguió a bordo. Oh. Al día siguiente, todos se reunieron para el funeral de Vir. Naruto, Ahsoka, Barris, Trilla, Nox y Galdos estaban todos allí, aunque Galdos y Barris estaban en sillas flotantes para evitar esforzarse. Ahsoka, para su disgusto, estaba con muletas. Ella había protestado diciendo que no los necesitaba, pero Gant había sido inflexible. Podría usar las muletas o unirse a sus dos amigos en una silla flotante. A regañadientes, ella estuvo de acuerdo, aunque Naruto estaba seguro de que terminaría sustituyendo esas muletas en algún momento del día. Celebraron el funeral en un anfiteatro de piedra excavado en una colina en las afueras de la ciudad. Tenía una hermosa vista de las praderas interminables y onduladas que cubrían la mayor parte de la masa terrestre de Anción, mientras que la pendiente de la colina la protegía del viento constante. Aparentemente era un sitio sagrado para una de las tribus Aluari, los lugareños nómadas que vagaban por las llanuras. Naruto realmente no sabía ni le importaba. Podría haber sido el lugar de nacimiento del mismo Rikudo Sennin por todo lo que le importaba. Era donde se despediría de su hermana. Nada al respecto podría ser más significativo que eso. El cuerpo de Vir fue colocado sobre una pira de madera en el centro del anfiteatro, cubierto con una sábana blanca. Se veía insoportablemente pequeña, tendida allí, y Naruto tuvo que luchar contra una repentina ola de náuseas. Sintió una profunda sensación de maldad, sabiendo que su cuerpo estaba allí, sin embargo, ella no lo estaba. Él debería haber estado sintiéndola, escuchando su voz tranquila y observando cómo intentaba no moverse, pero no lo hizo porque ella no estaba allí. El peso de su muerte lo golpeó de nuevo y lo detuvo en seco. Sus piernas no se movían, sin importar cuánto lo intentara. De repente se hizo difícil respirar y un extraño zumbido llenó sus oídos. Naruto no podía apartar los ojos de la pira y el cuerpo amortajado que yacía sobre ella. El resto de su entorno se sentía como si se estuvieran alejando de él.
Justo cuando pensaba que todo se desvanecería por completo, dejándolo solo con el cuerpo de su hermana, sintió una pequeña y cálida mano deslizarse sobre la suya. Cuando miró, vio unos delgados dedos anaranjados envueltos alrededor de los suyos más grandes. ¿Naruto? Ella no preguntó si estaba bien, o qué estaba mal, o por qué se había detenido. Ella no necesitaba hacerlo. Ahsoka puso todas esas preguntas y más en solo su nombre. Podía escuchar su preocupación, su curiosidad y su simpatía en solo esas 3 sílabas. Le dio un apretón en la mano y, de repente, el mundo volvió rápidamente. Sus piernas se movían, podía respirar, y siguió caminando, aún sosteniendo su mano. Gracias, dijo, y eso fue todo. No necesitaba decir nada más. Ahsoka entendió, se dio cuenta, y Naruto la amaba un poco por eso. Ninguno de los dos soltó la mano del otro durante el resto de la ceremonia. Nunca había estado tan agradecido por el toque de otra persona como en ese momento. Mase se acercó y se colocó detrás de ellos, su presencia era un baluarte tranquilizador de fuerza y compostura. No dijo nada, pero Naruto podía sentirlo acercándose a través del vínculo, ofreciendo todo el consuelo que podía. Cuando todos hubieron llegado, Yoda dio un paso adelante y levantó una mano nudosa. Su presencia retumbó a través de la fuerza, y varios fardos de madera más flotaron y se colocaron sobre el cuerpo de Vir, cubriéndolo y completando la pira. Uno con la fuerza, el espíritu de Vir se ha convertido, dijo. Su voz sonaba mucho más vieja y cansada de lo que Naruto jamás había escuchado. Ahora, nos despedimos. Como uno solo, todos los Jedi presentes levantaron una mano y se concentraron en la fuerza. Yoda se vinculó con los iniciados, guiándolos sobre qué hacer. Mase le había enseñado a Naruto la técnica hace más de un año. En ese momento, nunca pensó que lo usaría así. La fuerza zumbaba con poder y, con un fuerte estallido, la pira de Vir estalló en llamas. Naruto inclinó la cabeza y el agarre de Ahsoka en su mano se volvió casi doloroso. Sin embargo, le dio la bienvenida. Se sentía como si ella lo soltaba, él volvería a caer en las heladas aguas del dolor que lo habían consumido antes. La pira ardía caliente y brillante, y durante un largo rato los únicos sonidos en el anfiteatro fueron el crepitar de las chispas y el siempre presente aullido del viento. Aunque miró la pira todo el tiempo, después de un tiempo, Naruto dejó de ver las llamas. En su lugar, dejó que su mente vagara hacia la fuerza. Los recuerdos de vivir, de su entusiasmo por aprender Nihongo, su sonrisa cuando moldeó chakra por primera vez, él enseñándole cómo lanzar un kunai y tender una trampa, todo flotaba ante él. Por un momento, pensó que sentía la llama de una vela brillante como una estrella de su presencia, pero luego se fue. Naruto dejó escapar un suspiro que no sabía que había estado conteniendo y miró la pira de nuevo, ahora quemándose hasta convertirse en brasas. Adiós, Into. Oh. Después del funeral, Naruto pasó un tiempo hablando con los otros iniciados Clawmouse. Todos le aseguraron que no lo culpaban por nada de lo que había sucedido. Escuchar su apoyo alivió un poco el dolor de su corazón, y pasó una cómoda media hora simplemente estando con ellos. Eventualmente, sin embargo, Nox hizo la pregunta inevitable. Naruto, ¿qué te pasó después de la muerte de Vivir? ¿Te convertiste en algo más? Naruto suspiró. Bueno, supongo que si cuento la historia una vez, puedo hacerlo de nuevo, pensó. Merecen saberlo. Contar la historia de cómo su padre selló el Kyuubi dentro de él fue más fácil la segunda vez. Al igual que Ahsoka, los demás parecían conmocionados y horrorizados. Cuando les contó sobre su vida en el pueblo y cómo los adultos lo habían condenado al ostracismo, pensó que Barbies en realidad maldeciría. Nunca la había visto tan enfadada. Eso es malvado, tratar a un niño así, gruñó. Para agravar su sorpresa, movió su silla flotante hacia él y lo agarró de la mano. Te lo prometo, ninguno de nosotros te va a abandonar por eso. Todos los demás expresaron su acuerdo, y Naruto sonrió apropiadamente debajo de su máscara por primera vez desde el ataque. El amor por sus amigos, feroz y protector, se encendía en su pecho, avivado por la sinceridad que percibía en todos ellos. Nunca había tenido la oportunidad de contarles a sus amigos en Konoha sobre el Kyuubi, pero en sus mejores sueños reaccionaron así. Por unos momentos, el universo pareció estar bien otra vez. Entonces habló Galdos, su voz grave rompió el hechizo. Hay una cosa que no entiendo. Si el Kyuubi está sellado dentro de ti también, ¿cómo salió en Rago? Naruto se mordió el labio mientras el sentimiento de felicidad se desvanecía. No había malicia o juicio detrás de la pregunta de Galdos, solo curiosidad genuina.
Sin embargo, la idea de explicar cómo se había rendido voluntariamente ante la bestia hizo que se le encogiera el estómago. Las palabras se congelaron en su garganta. Respiró hondo y volvió a intentarlo. Eso fue mi culpa. Cometí un error. Si contar la historia de su nacimiento e infancia se había vuelto más fácil la segunda vez, hablar de su fracaso en Rago se había vuelto el doble de difícil. La muerte de Beir puede no haber sido su culpa, pero usar el poder del Kyuubi definitivamente lo había sido. Apretó los dientes mientras les contaba cómo había lastimado a Ahsoka y había tratado de matarlos a todos. La ira ardía en sus entrañas, una furia feroz contra la bestia que se había atrevido a lastimar a sus amigos. En los oscuros rincones de su mente, escuchó un gruñido profundo, pero lo ignoró. Ese monstruo no valía su tiempo. Finalmente, terminó de contar su lucha contra el zorro. Una vez más, ninguno de ellos lo culpó, y nuevamente le reconfortó el corazón que sus amigos creyeran tanto en él, pero se excusó poco después. Entre el funeral de Beir y contarles a sus amigos sobre el Kyuubi, se sentía emocionalmente agotado y todavía había una cosa que tenía que hacer. 20 minutos después, Naruto se sentó con las piernas cruzadas en el suelo de su habitación del hospital, meditando con su sable de luz flotando a la altura de los ojos frente a él. A su lado estaban las herramientas que necesitaría para agregar otro grabado a su empuñadura. Mientras estaba allí sentado, inmerso en la fuerza, la puerta se abrió con un siseo y Ahsoka entró cojeando con sus muletas. Abrió los ojos y parpadeó ante la repentina intrusión, y su sable de luz cayó sobre su regazo. Lo siento, no sabía que estabas meditando, dijo Ahsoka. Puedo volver más tarde, si quieres. Naruto negó con la cabeza. No, está bien. Ya había terminado, de todos modos. Ella lo miró con curiosidad. ¿Sobre qué estabas meditando? No pensé que tuvieras la paciencia para quedarte quieto y todo eso. Usó la fuerza para agarrar una almohada de su cama y arrojársela a la cara. Rebotó en sus montrales con un umf ahogado, provocando un graznido sobresaltado de su mejor amigo sarcástico. Tengo mucha paciencia, resopló, antes de ponerse serio de nuevo. Estoy agregando otra talla a la empuñadura de mi sable de luz, y siempre medito antes de hacer eso. ¿Por qué? Ahsoka deslizó la almohada que había usado como artillería a su lado y arrojó sus muletas a un lado para sentarse en ella. Parecía haber percibido lo serio que estaba él sobre la situación, porque su sonrisa burlona había desaparecido y su voz era genuinamente curiosa. Naruto se tomó un momento para elegir cuidadosamente sus palabras antes de responder. No era algo fácil de explicar, pero quería que Ahsoka entendiera por qué eligió las tallas que hizo. Porque no son solo recuerdos o souvenirs. Son más importantes que eso. Le tendió su sable de luz a Ahsoka, y ella lo tomó y examinó las tallas que bajaban en espiral por la empuñadura. Mi sable de luz es mi vida. Es la herramienta que uso para proteger a las personas. También es el arma que uso para lastimar a las personas. A veces incluso mato a las personas. Eso es mucho poder, y las tallas me ayudan a asegurarme de que lo uso correctamente. ¿Cómo? Ahsoka respiró, todavía paralizada por las imágenes grabadas en la empuñadura de cobre. Naruto tomó su mano entre las suyas y guió sus dedos sobre las tallas. Se estremeció ante el repentino contacto, pero no dijo nada. Cada uno representa una parte de mi vida, algo que me ayudó a convertirme en quien soy. Cada vez que los veo, cuando los siento bajo mis manos, me recuerdan que tengo que ser fiel a quien soy cuando uso mi espada. Cuando protejo a alguien, lo estoy protegiendo con todo mi ser. Cuando golpeo a alguien, no es solo un arma o un Jedi al azar que lo mata. Soy yo, y tiene que ser lo correcto, o yo. Me estoy traicionando a mí mismo. Es por eso que siempre medito antes de agregar una nueva talla. Quiero que esto represente lo mejor de lo que soy, así que sé a qué estándar me atengo. Ahsoka lo miró, con un toque de sorpresa en su rostro. Wow. Realmente nunca pensé en un sable de luz como ese. Es un poco intimidante cuando lo pones de esa manera. Le echó un último vistazo a su sable de luz antes de devolvérselo. Entonces, ¿decidiste lo que vas a agregar? Sí, lo hice. ¿Quieres mirar? Ella asintió y se deslizó más cerca de él para tener una mejor vista. Naruto agarró sus herramientas y usó la fuerza para mantener firme el sable de luz. Lentamente, con mucho más cuidado y delicadeza de lo que la mayoría hubiera esperado de él, grabó un nuevo diseño en la empuñadura. La fuerza guió su mano, otorgándole mayor precisión que la que cualquier humano normal podría poseer. Ahsoka se sentó a su lado, en silencio y quieta, un toque de asombro tiñendo su presencia mientras lo observaba trabajar. Sin embargo, Naruto la bloqueó.
Todo su enfoque descansaba en su sable de luz y la herramienta que sostenía. Aunque la talla era relativamente pequeña, solo unos 3 centímetros cuadrados, le llevó casi 30 minutos terminar de grabarla en la aleación de cobre y duranio de la empuñadura de su sable de luz. Solo cuando estuvo satisfecho de que cada detalle era lo más perfecto posible, Naruto finalmente apagó el grabador de plasma y dejó que su sable de luz cayera en su mano. Sopló sobre la nueva talla para enfriarla y luego pasó un dedo por sus contornos. El grabado aún cálido era el símbolo de Nihongo para el nombre de vivir, seguido del símbolo de la hermana. ¿Puedo ver?, preguntó a Sokka. Sin decir palabra, le ofreció la empuñadura para que la examinara. Miró el nuevo grabado por un momento y luego de nuevo a él, perpleja. ¿Eso es todo? ¿Por qué solo eso? Porque eso es lo importante. Retiró el sable de luz y lo sujetó a su cinturón. No quiero dejar que Aura o los mandos o el Kyuubi me definan. Como te dije, se supone que esto es lo mejor de mí. Quiero que mis recuerdos de vivir sean lo que llevo, no toda esta ira. Yo, no sé si eso sucederá, pero al menos puedo intentarlo, ¿verdad? Eso realmente sonó sabio. Parecía sorprendida. Un poco demasiado sorprendido, en realidad. Naruto le lanzó una mirada a Sokka. Oye, puedo ser bastante sabio. Estoy lleno de sabiduría. Tengo sabiduría saliendo de mis oídos. Estás lleno de algo bien. Ella puso los ojos en blanco y le dio un empujón juguetón. Él le devolvió el golpe, teniendo cuidado de no empujarla demasiado. Lo obtendrás cuando tengas tu propio sable de luz, dijo. Hablando de eso, no puedo esperar a ver lo que construyen cuando regrese del local. Lamento no estar allí. Tenía muchas ganas de verlos construir sus sables de luz. ¿De qué estás hablando? Todavía vas a estar allí. Naruto ladeó la cabeza, sin saber de qué estaba hablando. Ella se rió, lo que solo lo confundió aún más. No pensaste que dejarías de ser nuestro guía para la reunión tan fácilmente, ¿verdad? ¿Qué vas a? Después de que te fuiste antes, todos estuvimos de acuerdo. No iremos a la reunión a menos que estés allí con nosotros. Ella lo empujó en el pecho, con un brillo travieso en sus ojos. Después de todo, tu misión era guiarnos, y aún no está completa. Organizaremos un motín si es necesario. La mandíbula de Naruto colgaba abierta debajo de su máscara. No sabía qué decir. Claro, ninguno de los otros lo había culpado por lo que había sucedido en Rago, pero esto era diferente. No solo lo estaban apoyando, en realidad lo querían allí. No solo lo querían, lo exigían por encima de cualquier otro guía que el consejo pudiera asignar. Trató de hablar, pero su garganta se sentía apretada. No sabía que la felicidad en realidad podría ahogarte. Ustedes son increíbles, finalmente se atragantó. La sonrisa de Ahsoka amenazó con partirle la cara por la mitad cuando apoyó la cabeza en su hombro. Lo sé, dijo ella. Tú también eres bastante increíble. Cuando lo dijo así, Naruto realmente podía creerlo. Oh. Los siguientes 3 días pasaron en un borrón. Para gran envidia de Ahsoka, las heridas físicas de Naruto se habían curado por completo la noche después del funeral de Vir. Sin embargo, la contaminación del chakra era bastante más obstinada. Incluso con múltiples sesiones con la maestra Fai todos los días, aún tomó hasta la mañana del tercer día después del funeral para que los últimos rastros en exceso del chakra del Kyuubi abandonaran su sistema. El sello todavía liberaba pequeñas cantidades de chakra constantemente, pero eran demasiado pequeñas y su cuerpo las absorbía demasiado rápido para interferir con su conexión con la fuerza. Fai estimó que, sin su ayuda para purgar el chakra tóxico, su conexión con la fuerza habría tardado al menos 2 semanas en volver a la normalidad. Sin embargo, finalmente lo declaró apto para viajar, y más se le informó que partirían esa misma tarde. Naruto tenía sentimientos encontrados al respecto. Por un lado, estaba ansioso por salir del hospital en el que había estado atrapado durante los últimos 5 días. Si bien no estaba necesariamente ansioso por lo que fuera que el templo del Otal tenía para él, si podía ofrecer sabiduría, entonces estaba totalmente de acuerdo. La culpa y la ira todavía lo acosaban, royendo su mente como ratas. Si cualquier prueba que el templo le ofreciera podía ayudarlo a lidiar con eso, entonces cuanto antes, mejor. Por otro lado, se había acostumbrado a pasar tiempo con Ahsoka nuevamente. En los años que había sido Padawan de Mase, Naruto no se había dado cuenta de cuánto extrañaba pasar sus días con su mejor amigo. Solo estar cerca de ella le dio una medida de paz de las dudas que lo atormentaban. Eso ni siquiera se refería al hecho de que ella lo había besado. Sí, había sido en la mejilla, y sí, probablemente solo había sido un gesto amistoso, pero aún así.
Ella no había vuelto a mencionarlo, y él encontró la idea de preguntarle al respecto incluso más aterradora que la idea de robar el dango de Anko y comérselo frente a ella. Ahsoka era su mejor amiga. Estropear eso, incluso pensar en estropearlo, era inaceptable. Por mucho que disfrutó el tiempo ininterrumpido con Ahsoka y sus antiguos compañeros de clan, por todo lo que había sucedido debido a la tragedia, más se había inculcado la importancia del deber en sus huesos, y eso significaba irse a Lothal. A regañadientes, se despidió de sus amigos. Galdos, siempre reticente, simplemente asintió y dijo que esperaba continuar con la reunión. Trilla y Knox le desearon lo mejor y le dijeron que se apresurara a regresar. Barris, después de refunfuñar un poco, se dobló y lo abrazó. Gracias por estar siempre ahí para mí, dijo. Que la fuerza esté con usted. Eres mi amiga, Barris. Siempre estaré ahí para ti. Ella le lanzó una sonrisa fugaz, el equivalente a una sonrisa completa, antes de dejarlo ir. Su cara estaba sonrojada y él podía sentir su vergüenza. Incluso con el enfoque más relajado de las emociones que la Orden había estado adoptando recientemente, seguía siendo muy reservada. Ahsoka esperó hasta el final para despedirse. Cuando fue su turno, lo atrajo así y presionó su frente contra la de él. «Vuelve, ¿de acuerdo?». Ella susurró ferozmente. «Será mejor que regreses, o iré a buscarte». Naruto tragó saliva y vaciló. Odiaba la idea de hacer una promesa que tal vez no pudiera cumplir, y más se había dicho que el juicio sería arriesgado. Al final, sin embargo, no había discusión con esa mirada en sus ojos. Era el tipo de determinación ardiente que podría remodelar el cosmos. «Lo haré. Te prometo que volveré». Ahora no había vuelta atrás. No importa que, tenía que pasar la próxima prueba. Ahsoka se apartó y asintió, aparentemente satisfecha. Él le dedicó una rápida sonrisa antes de dirigirse hacia el hangar. Para su sorpresa, cuando llegó al hangar, Naruto no vio a su maestro parado frente a un T-6, ni siquiera a uno de los transbordadores clase ETA más espaciosos, aunque más lentos. En cambio, se paró cerca de la rampa de abordaje de un yate de tamaño mediano. Naruto no reconoció el diseño, pero era algo hermoso. Todas las líneas y curvas elegantes. Con solo mirarlo, podía decir que era más rápido que cualquier transporte típico. Se le ocurrió que Anakin daría su pie izquierdo para jugar con esta nave. «Wow», dijo, la belleza del yate anuló momentáneamente sus modales tenues. «Es hermoso». «¿De quién es este barco, maestro?». Mase no dijo nada, pero una voz familiar sonó desde el interior de la nave. «Ella es mía, Padawan». «Este es el viento del amanecer». La maestra Fai bajó por la rampa, para sorpresa de Naruto. «Acompañaré al maestro Windu Yati en tu viaje a Lothal», dijo en respuesta a su pregunta no formulada. La mención de Lothal le recordó a la fuerza por qué este viaje era necesario y apagó su entusiasmo momentáneo. Sin embargo, Naruto se puso su máscara de felicidad. Dudaba que pudiera engañar a cualquiera de los maestros Jedi, pero ciertamente superó a actuar deprimido. Ese fue el truco de Sasuke. «Genial. ¿Puedo volarla?», preguntó, su seriedad solo parcialmente falsa. Fai dejó escapar un pequeño suspiro que podría haber sido una risa. También podría haber sido un resoplido, pero Naruto decidió pensar en ello como una risa, tal vez en el viaje de regreso. «Por ahora, será mejor que te prepares para lo que enfrentarás en Lothal». «¿Y a qué me enfrentaré exactamente?». «Nadie me ha dicho nada». Un toque de frustración coloreó su voz, a pesar de sus esfuerzos por ocultarlo. Mase intervino y envió una leve advertencia a través del vínculo. «Lo que sea que te esté haciendo perder el equilibrio. Cosas que temes o cosas que odias. Sin embargo, no te preocupes por eso todavía. Todavía está en el futuro. Por ahora, es mejor que nos vayamos. Es un largo camino para Lothal, si tus amigos van a insistir en que los guíes a través del crisol, será mejor que no los hagamos esperar». Solo alguien íntimamente familiarizado con el tipo particular de humor seco de Mase habría captado la diversión irónica en su voz cuando mencionó a los iniciados Clawmouse y su amenaza de motín. Afortunadamente, Naruto era una de esas personas, y le disparó a su maestro una sonrisa sarcástica. «No, supongo que no. Vamos». «Oh».